Buenos días. Centro Cristiano Cordero de Dios de Loja, Ecuador, le da la bienvenida. Excepto si menciono otra versión, otra traducción de la Biblia, hoy cuando yo cito la Biblia estaré usando la nueva traducción viviente que es muy fiel al original, pero expresa el significado en vez de ser una traducción palabra por palabra. Comunica muy bien lo que quiere decir el texto original para que podamos comprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Empezamos. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice así: Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón completamente, totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Recuerdan ustedes cómo Maruja, la madre del pastor, recitaba versículos de memoria mientras nuestro querido pastor Aníbal compartió la palabra de Dios, predicaba él? Estoy seguro que este versículo, Segunda de Crónicas 16:9, es uno de los versículos que ella tenía grabada en la mente. Es un versículo clave para toda la vida y vamos a repetirlo muchas veces hoy. Mi deseo es que usted llegue a saberlo de memoria antes de que terminamos este sermón. Entonces, esfuércelo para esforzarse ya para que usted estará listo a aprender la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, léalo conmigo en voz alta. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Otra vez, léalo por favor en voz alta en su casa mirando la pantalla. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Ok. Vamos a hacer unos movimientos que va a ayudarnos a grabarlo en la memoria. Frase por frase, así sería. Va a indicar sus dos ojos y decir los ojos del Señor. Entonces, indique sus dos ojos, los ojos del Señor, y va a poner sus índices como si fueran ojos, escaneando, leyendo, vigilando, ¿sí? Vamos a poner los índices moviendo de derecho, izquierdo, etcétera, ¿ya? Entonces, esta parte dice, recorren toda la tierra. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, flexione un fuerte brazo, para fortalecer a los que tienen el corazón, indique su corazón, totalmente comprometido con Él. Va a extender sus manos con palmas abiertas hacia arriba, como está soltando su vida, entregándolo en el control de Dios, ¿sí? Entregándolo a Dios. Entonces, una vez más, indique sus dos ojos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente
comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Ya? Entonces, ahora, si usted está mirando en YouTube, usted puede pausar el video y repetirlo varias veces hasta que usted tiene un sentido que está haciendo más fácil repetirlo de memoria, ¿ya? Varias veces repetirlo y repetir con los movimientos para ayudarle a memorizarlo mejor, ¿no? Ok, entonces, ok. ¿Este versículo significa que Dios tiene ojos? Por supuesto que no. Utiliza esta figura, una figura para decir que Dios siempre está mirando todo, vigilando todo, que no hay nada que escape su atención. Me gusta como la Biblia de las Américas, una traducción muy preciso, muy fiel al original, palabra por palabra, y dice que los ojos recorren toda la tierra. La imagen es de uno vigilando todo. La NTV, la nueva traducción viviente, utiliza esta misma expresión, ¿sí? La Biblia Reina Valera 1960 dice contemplan, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Pero yo creo que la idea de vigilar activamente está más cerca al sentido del original. El hebreo original significa, los ojos del Señor se mueven rápidamente a través de toda la tierra. Entonces, una vez más, repetimos juntos nuestro versículo de memoria. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Ah? Excelente. Este versículo es una declaración de una realidad, que Dios apoye o respalda a la persona completamente entregada a Él. Entonces, ¿esto significa que los fieles nunca van a tener problemas? Por supuesto que no, pero yo puedo testificar que yo he visto personalmente en mi vida la fidelidad de Dios para proveer, para rescatarme, para abrir puertas, para darme favor frente a oficiales, para recompensarme. Entonces yo puedo decir que Dios es fiel y Dios es bueno. Dios merece nuestra confianza. Y este versículo es un gran ánimo para los que quieren ser completamente, totalmente comprometido con Él. Este versículo sale de la historia de uno de los reyes del Antiguo Testamento, el rey Asa. Y vamos a conocer al rey Asa hoy. Él era rey de Judá en el sur. Recuerde que hay Israel en el norte, Judá en el sur. Entonces, Asa llegó a ser rey en Judá en el sur. ¿Ok? Recuerde que el rey David tenía un hijo Salomón. El hijo de Salomón era Roboam. Su hijo, el hijo de Roboam, era Abiam o Abías. Abiam o Abías. Y el hijo de Abiam
era Asa. Entonces, Asa es bisnieto de Salomón. Asa es uno de los pocos reyes de la Biblia de Judá que Dios declara bueno. Muy pocos tienen este gran afirmación, que Dios declara que este era un rey bueno, ¿sí? Segunda de Crónicas, en la Reina Valera contemporánea, Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, dice, Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Asa reinó por 41 años. Imagínense, es un largo tiempo. ¿Sí? La gran mayoría de ustedes no tienen 41 años todavía. Y este Asa reinó por 41 años. La reina Isabela de Inglaterra recién cumplió 70 años como reina y Google dice que solamente 3 otros reyes reinaron por más tiempo que esta Isabela de Inglaterra. Increíble un reinado de 70 años, pero aún de 40 es extraordinario. ¿Sí? Entonces, Asa reinó por 41 años. La traducción en lenguaje actual explica la historia de Asa, ¿ya? Entonces, segunda de Crónicas 14, 1 hasta 5. Asa obedeció al Señor, a Dios, en todo, y mandó quitar de todas las ciudades de Judá los pequeños templos de las colinas, en los que el pueblo adoraba a dioses falsos. Hizo pedazos los ídolos y las imágenes de la diosa Astarte. Además, Asa le ordenó a toda la gente de Judá que adorara al Dios de sus antepasados, y que siempre obedeciera su ley. Entonces Asa era completamente devoto al verdadero Dios, que dice Yahvé en la traducción católica romana, y esto es una buena rendición de su nombre. A veces, como la Reina Valera dice Jehová, pero Yahvé es muy exacto, muy preciso. Ok, como el líder soberano de Judá, con autoridad de mando, Asa insistió que el pueblo vuelve a Dios. En sermones anteriores hemos visto que a veces Roboam, el abuelo de Asa, y Abiam, el padre de Asa, a veces confiaron o obedecieron al Señor. Pero el resumen de sus reinados no era bueno, según la Biblia. Aquí tenemos el porqué. Durante el reino de Roboam y de Abiam, se multiplicaron los sitios de adoración de dioses falsos. Estos 2 reyes permitieron que se multiplica adoración de dioses falsos. Muy importante, porque Dios no quiere compartir su gloria con ningún otro. Dios quiere y Dios merece toda nuestra devoción. ¿Ah? Asa rechazó esta herencia de su padre y abuelo y volvió a seguir exclusivamente al verdadero Dios Yahvé, es decir, el único verdadero Dios. Entonces aquí tenemos la primera cosa que aprendemos de la vida de Asa. Punto 1. Asa decidió seguir a Dios con todo su corazón, a pesar de las falsas creencias de su padre, de su abuelo, de su abuela.
y de las tradiciones religiosas que han sido adoptadas por la mayoría en su país. Asa decidió seguir a Dios con todo su corazón, a pesar de las falsas creencias de su padre, su abuelo, su abuela y la gran mayoría del pueblo. Muy importante. ¿Usted hará lo mismo? ¿Ha sentido usted que hay momentos en los que vivimos en paz? Eso pasó en la vida de Asa. Los primeros 10 años de su reinado tenían paz, no había guerra. Y en Segunda de Crónicas 14, versículos 6 y 7, tomado de la traducción en lenguaje actual para hacerlo fácil de entender, nos da el modelo de Asa que debemos seguir. Dice, Asa aprovechó que había paz y le dijo al pueblo, Dios nos ha permitido estar en paz con nuestros enemigos, pues hemos vuelto a obedecer sus mandamientos. Ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestras ciudades. Vamos a construir murallas alrededor de ellas y torres y puertas con buenos seguros. El pueblo estuvo de acuerdo y logró fortalecer las ciudades con gran éxito. Y, por supuesto, después de unos años, vino un ejército de 1 millón de soldados contra Asa, quien tenía solamente 500,000 soldados. Entonces, 2 veces más que ellos. Y como lo hemos visto en el sermón acerca de Abiam, el padre de Asa, los de Judá dependieron en el Señor y salieron victoriosos. En versículo 11 de capítulo 14, segunda de Crónicas 14, 11, en la Reina Valera contemporánea, traduce lo que dijo Asa a Dios. Ay, Señor, para ti no hay diferencia alguna en en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Para Dios no hay diferencia, porque no es difícil para Dios defender al débil. ¿Sí? La nueva traducción viviente explica el mismo en unas diferentes palabras, pero va a contribuir la misma idea, ¿no? Entonces Asa clamó al Señor su Dios, oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Y al versículo 12 dice, entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Esta situación de la batalla nos da una buena ilustración de nuestro versículo de memoria. ¿Y cómo es nuestro versículo de memoria? Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Otra vez,
Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Ya tiene grabado? Después de esta victoria, un profeta de Dios le encontró al rey Asa para desafiarle y también para animarle. Sí, Segunda de Crónicas capítulo 15 ahora, el versículo 1 y 2. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Y dijo, escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Entonces, el punto 2 que aprendemos de la vida de Asa, si buscamos a Dios, Él nos permitirá encontrarlo. Dios quiere que lo busquemos, que lo anhelemos. Cuando alguien vuelve al Señor, el Señor les permitirá encontrarlo. Escúchame bien, porque esta parte es muy importante para comprender. Depositar su confianza en Cristo Jesús por el perdón de sus pecados, es decir, creer en Jesús para recibirlo como Salvador, es un solo evento que produce el nuevo nacimiento, según la Biblia, especialmente Juan capítulo 3. Cuando uno nace, ya está nacido. No es necesario nacer vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿no es cierto? Entonces, si usted ha puesto su fe únicamente en Cristo Jesús, si usted depende, confía en Cristo Jesús por la salvación, entonces usted ya es salvo, según lo que nos enseña la Biblia. No tiene que orar para recibir a Cristo vez tras vez. Porque uno, cuando ponga su fe en Cristo, ya recibe la salvación y no va a perder. Pero lo que sí tenemos que repetir es nuestro compromiso con el Señor. Puede ser que un creyente empiece a alejarse de Dios, que un creyente vuelva a un pecado habitual que tenía antes, o comience a desobedecer al Señor en un área de su vida. Y esto ya vimos en la vida de Salomón, que en su vejez, Salomón, quien construyó el templo para la adoración del verdadero Dios, este mismo Salomón, en su vejez, se alejó de Dios y llegó hasta la idolatría. Salomón adoró a ídolos. Imagínense. Y esto era lo que estaba pasando aquí, que estamos pensando en la importancia que uno comprende, ¿sí? Uno comprende la diferencia entre nacer y crecer, ¿sí? Cuando un infante nace, ya es miembro de la familia. No tiene que recibir otra vez documentos para decir que pertenece a esta familia. Una vez por siempre es miembro de la familia, pero el niño va a crecer y madurar. Debemos hacerlo como creyentes. Ya tenemos la salvación, pero podemos ser más y más y más transformados para ser como Jesucristo,
vivir como Él, obedecer al Señor más y más, llegar a un nivel de fe más profundo y a un nivel de obediencia y transformación más profundo. Entonces sí, es necesario renovar nuestro compromiso, porque nosotros queremos pensar en nuestra propia manera, nuestros propios deseos, etc. Y uno tiene que decidir. Yo voy a seguir a Dios, yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a arrepentirme de mis pecados y voy a volver a Dios de todo corazón y vivir una vida diferente, una vida distinta. Eso se llama el proceso de santificación, que es decir, madurar como creyente. En el caso de Asa ya estaba muy comprometido con el Señor, pero este mensaje del profeta le estimuló a renovar su compromiso para seguirle a Dios aún más. Esto pasó conmigo en mi propia juventud. Yo tuve el privilegio de escuchar el Evangelio desde mi niñez y sinceramente yo creí. Pero cuando estuve en la universidad, yo crecí mucho en la fe, conociendo mucho más de la Biblia y escuchando muchos buenos sermones y estudios bíblicos, etc. Justo en mi último año en la universidad, unos conferencistas me dieron muchos desafíos para confiar aún más en Dios. Y yo descubrí que pude realmente poner mi futuro en las manos de Dios con un nivel de entrega aún más profundo del que tenía antes. Aprendí las respuestas a las siguientes preguntas sinceras. Si entrego a Dios todo el control de mi vida y de mi futuro, ¿puedo confiar en Él? ¿Puedo confiar en que Él es bueno y me va a dirigir hacia lo que es mejor para mí? Si yo decido obedecerle a Dios en cada detalle de mi vida, ¿sería mejor? ¿Sería mejor? ¿O estaré perdiendo todo lo que es bueno en la vida? ¿Puedo creer que Dios es bueno de verdad? Si yo obedeciera a Dios en todo, ¿perdería o ganaría? ¿Voy a descubrir que Dios realmente sabe lo que es mejor para mí? Yo puedo sinceramente testificar que lo que nos da Dios es mucho mejor que lo que ofrece el mundo caído. Dios es confiable y Dios es fiel. Les quiero desafiar en la misma manera. Atrévase a confiar en el Señor su Dios en forma radical hasta que abandone sus pecados favoritos. Se arrepienta, entregue todo su corazón en las manos del Señor y permítele que lo use como Él quiere usarlo. Dios es fiel, Dios es bueno, confíelo. Tal vez usted piense que nunca podría acercarse a Dios por todo lo que ha hecho, que usted ya es demasiado perdido. Pero esta es una mentira de Satanás. Satanás quiere destruirle. Este versículo nos dice la verdad. Si buscamos a Dios, Él nos permitirá encontrarlo. Si buscamos a Dios, Él nos permitirá encontrarlo. Y eso es una promesa de Dios.
Entonces, el punto 2 que aprendemos de la vida de Asa es, si buscamos a Dios, Él nos permitirá encontrarlo. ¿Y cuál es nuestro versículo de memoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Dígalo conmigo. Usa sus mociones. Dígalo conmigo. Usa sus mociones. ¿Listo? Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Ok, siguiendo con el texto bíblico, estuvimos en Segunda de Crónicas, capítulo 15 y el versículo 2. Necesito ser fiel al texto bíblico, no quiero engañar. El fin del versículo 2 de Segunda de Crónicas 15 dice así: pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Esta última parte es difícil. Creo que debemos ser honestos, ¿no? Es difícil. Pero recuerde el principio más importante en la interpretación de la Biblia es: la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Es decir, las escrituras nos ayudan a entender otras partes de las escrituras. Ya hemos visto en sermones anteriores que Dios no abandonó a Roboam ni a Abiam cuando ellos no le obedecieron, sino que Dios fue fiel a su promesa y a su plan, que los descendientes de David seguirán. Jesús era descendiente de David, ¿sabía? Jesús, descendiente de David, cumplió esta promesa y ahora Jesús reina en el cielo y tendrá un reino eterno. Entonces Dios no los abandonó, pero cumplió su promesa a David y su descendencia, ¿sí? Y por eso no abandonó a los descendientes de David. Ellos siguieron uno tras otro de la familia de David, ¿sí? Siguió siendo reyes de Judá, mientras Israel en el norte rechazó a los descendientes de David y fue rebelde y finalmente destruido. Entonces, ¿cómo debemos entender de si lo abandonan a Dios, Él los abandonará a ustedes? ¿Qué significa esto? Hay otro sentido en que podemos entenderlo, y este es el sentido que encontramos en Romanos del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 1, 25 hasta 26, que dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. 26. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. En este sentido, cuando vivimos en rebelión contra Dios, como la gente mencionado en Romanos 1, Él nos abandona para que experimentemos todas las consecuencias de nuestras acciones pecaminosas. Somos responsables. Somos responsables. Hagamos elecciones.
uno puede escoger obedecer o no. Tenemos responsabilidad delante de Dios. Cuando decidimos rechazarlo, Dios dice, ok, y nos suelta, nos permita que seguimos nuestra propia manera de rebelión contra Él y sufrimos las consecuencias. Espero que capte esta idea. Cuando hemos escogido rechazar el buen consejo de Dios, ignorar la clara instrucción de la Biblia, los 10 mandamientos, por ejemplo, los mandatos de Dios, y en vez de esto, seguimos nuestros propios deseos y el consejo engañoso del mundo caído. Cuando hacemos esto, nos merecemos el castigo de Dios, según lo que dice Dios en su palabra. Cuando estamos en rebelión, estamos culpables y merecemos castigo. No es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Creo que es una regla eterna que debemos poner atención, porque Dios nos advierte para que no tenemos que sufrir estas consecuencias de rebeldía, sino arrepentimos y volvimos a Dios. Vuelve a Dios. Amén. ¿Ya? La buena noticia es que nuestro Dios es fiel. Si buscamos a Dios, Él nos permitirá encontrarlo, como ya hemos dicho. Como David, el rey David cometió grandes pecados. Y después de su pecado con Betsabé, que resultó en adulterio y asesinato hecho por un hombre de Dios, este David volvió a Dios con todo su corazón, sinceramente, y arrepintió sinceramente, con lágrimas sinceras, no solo emoción transitoria, sino David volvió a Dios y prometió otra vez a seguirle, a obedecerle a Dios en todo. Y entonces tenemos nuestro versículo de memoria. Los ojos de Dios recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón completamente o totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Dónde se encuentra este versículo? Segunda de Crónicas 16:9. Pero es mucho mejor decidir obedecer al Señor desde el principio, en vez de tener que volver a Dios, ¿no? Mejor obedecerle desde el principio, ¿sí? Si usted es joven, si usted es viejo, todavía tiene un futuro. Puede escoger desde este momento someterse a Dios, conocer su palabra para conocer lo que dice Dios y obedecer lo que dice Dios. ¡Wow! Vale la pena. ¿Cree eso usted? Que vale la pena obedecer a Dios. ¡Wow! El mismo el mismo profeta que encontró con Asa, terminó su discurso diciendo en el versículo 7 de Segunda de Crónicas 15, dijo: en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Su trabajo será recompensado. Hay una recompensa, y nuestro Señor Dios es bueno y generoso, y vale la pena obedecerle, abandonar su pecado, porque hay una recompensa.
mejor. ¿Sí? Hay que entender, por muchos años, de sus 41 años como rey, Asa siguió a Dios con todo su corazón. Tristemente, en su vejez, Asa se hizo orgulloso y empezó a depender de su propia astucia y depender de alianzas con otros seres humanos. Puede leer los detalles en la historia de la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 16. Este Asa llegó a ser demasiado orgulloso para recibir corrección. Oprimió a un profeta del Señor por decirle la verdad, cuando necesitaba ser reprendido, recibir una exhortación. Y también oprimió a otras personas. ¿Ya? Cuando Dios permitió que Asa sufriera una enfermedad, no volvió a Dios para pedir su ayuda, sino puso su confianza solamente en los médicos. No significa que debemos rechazar toda la ciencia y todo lo que ofrece los médicos de hoy. No es lo que enseña la Biblia, sino que debemos recordar siempre que estamos en las manos del Señor y realmente dependemos de Él. Un hospital misionero muy famoso en África tiene un lema, ¿ya? Su lema: nosotros tratamos a las enfermedades, pero es Dios quien sane o quien sana. En resumen, la vida de Asa era buena, pero vemos que cuando llegó a ser anciano, cometió varios errores importantes. Entonces, el punto 3 que aprendemos de la vida de Asa es la importancia de perseverar. Perseverar. No es suficiente tener un buen comienzo. Debemos tomar en serio el consejo de Proverbios 4:23. Dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Debemos tomar acción para asegurar que seguimos fiel al fin. Todos estamos tentados y nadie llega a un punto donde no existe riesgo de una caída. Hermanos y hermanas, yo he conocido personalmente a líderes cristianos, unos muy maduros en el Señor, muy comprometidos, pero estos no fueron agresivos en proteger su corazón contra las tentaciones. Y poco a poco alejaron de Dios en una manera secreta y llegaron a caer en pecados. Y en algunas veces esto destruyó su carrera, destruyó su reputación, destruyó su familia, y ellos perdieron mucho y sufrieron mucho. Perdieron el respeto de sus familiares, de sus propios hijos, de la comunidad. Es triste y puede pasar a cualquiera. Nunca voy a olvidar cuando uno de los profesores que yo tuve en el seminario, muy famoso este hombre, con 50 años enseñando la palabra de Dios a personas que serían, que van a ser pastores, ¿sí? Él enseñó a pastores la Biblia. Y él dijo: yo soy capaz hasta hoy, con sus 88 años, yo soy capaz de cualquier pecado. Yo puedo caer. Debo proteger mi corazón. Debo cuidar lo que entra a mi mente, lo que miro, lo que escucho, lo que estoy pensando. ¿Sí? Tengo que tomar acción para proteger mi corazón, para proteger
mi camino con el Señor. ¿Sí? No vamos a perder la salvación, pero podemos perder mucha recompensa y podemos sufrir mucha vergüenza y desafortunadamente ser usados por Satanás para dar como para dar los escépticos algo para decir. Cuidado, cuidado. Entonces, yo estoy consciente de lo mismo que dijo este profesor, que somos realmente débiles y dependemos de Dios y debemos ser cuidadosos y perseverar en la fe. ¿Sí? Por eso, para mí es muy preciosa esta promesa que viene de Segunda de Crónicas, capítulo 16, donde estamos leyendo, ¿no? Y dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. No olvide, repítelo en su propia mente ahora. En conclusión, Asa reinó por 41 años sobre Judá en el sur. La gran mayoría de su vida sirvió al Señor con todo su corazón y Dios lo fortaleció. Por eso experimentó mucha bendición de Dios. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. De la vida de Asa aprendemos 3 puntos principales. Punto 1. Asa decidió seguir a Dios con todo su corazón, a pesar de las falsas creencias de su padre, su abuelo, su abuela y la gran mayoría del pueblo. Punto 2. Si buscamos a Dios, Él nos permitirá encontrarlo. Punto 3. Perseverar. No es suficiente tener un buen comienzo. Hay que perseverar hasta el fin. Debemos cuidar a nuestro corazón con diligencia para protegernos contra un fracaso que podría destruir nuestro testimonio. Entonces, decida seguir a Dios con todo su corazón. Búsquelo a Dios y Dios le permitiría encontrarlo. Persevere, persevere. Cuide su corazón con toda diligencia. Amén.